La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Ahora voy a suplicar a todos los que tengan Biblia ahí en su poder. Quiero que busquen en el libro de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, en donde voy a compartir la palabra de Dios. Aquí será nuestro punto de partida. Y espero que sea de una enorme bendición para todos ustedes. Romanos capítulo 14 y el versículo 17. Dice la palabra del Señor así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez más le doy lectura. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En esta ocasión voy a compartir este tema: resultados de la redención. Oremos. Padre, muchas gracias te doy por darme salud, vida. Gracias, Señor, porque aún me tienes aquí para compartir tu palabra. Te pido que me ayudes. Y todos los que nos están escuchando, que sea de bendición tu palabra. En tus manos dejo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resultados de la redención. Amados hermanos, dice el versículo que acabamos de leer: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Amados amigos y hermanos, esto es la esfera de la salvación, donde Dios gobierna en el corazón de todas aquellas personas, de todos aquellos a quienes ha salvado. Esto es muy importante entender, amados hermanos. Y sigue diciendo el versículo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ni bebida. Qué interesante. Dice, no es comida ni bebida. Estos son asuntos no esenciales y observaciones externas. El reino de Dios es otra cosa. Es algo más que una comida, que una bebida. Ahora viene lo siguiente: justicia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Bajo este tema quiero mencionar el punto número 1. La redención siempre resulta en rectitud. Siempre resulta en rectitud la redención. Amados, cuando estamos pensando y hablando, considerando sobre rectitud, estamos
considerando una palabra muy importante que debemos de entender todos los cristianos: integridad. Integridad. Después de que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, hay consecuencias. En este caso, si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahora tenemos que ser distintos a como antes de que conociéramos a Cristo. Cuando no éramos de Dios, no éramos hombres ni mujeres íntegros. Éramos falsos, éramos todo lo contrario. Pero cuando conocimos la palabra de Dios, ahora tenemos que entender, se tiene que notar en cada vida la integridad. Un ejemplo que encontramos en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 y los versículos 10, 11 y 12, la palabra de Dios dice de esta manera: hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Escuche lo que dice la Biblia. Y huyó y salió. Esto es precisamente la integridad que hay, que debe de haber en todos los cristianos, porque ahora sabemos que hay alguien que nos está dirigiendo, que nos está vigilando, que nos está exigiendo. Como cristianos debemos de demostrar, aportar, cultivar la integridad. Hace mucha falta ahora mismo para todas las personas esto, la integridad. Amados, cuando estamos pensando en esta palabra integridad, estamos pensando de rectitud, desinterés. Estamos pensando no solamente en estas cosas, sino en honradez. José tenía problemas o tuvo problemas en este momento con aquella dama, pero sabía que Dios lo estaba mirando. José era un hombre temeroso, dedicado, consagrado a Dios. No excedió, no cayó en esa tentación, en ese problema, porque él demostró y había demostrado su integridad. La Biblia nos dice, porque el reino de Dios no es comida, sino justicia. Justicia. Y nadie puede proporcionar esto, solamente nuestro Dios. En el libro de 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 22, Pablo le está hablando a un joven, a un cristiano, un pastor joven. Pablo sabía que había muchos problemas en ese tiempo y le dice: huye también de las pasiones juveniles. Huye. Lo
lo que estaba pidiendo, lo que le estaba diciendo Pablo a este joven cristiano, demuestra tu integridad. Huye, corre. Cuando tengas problemas, cuando haya este tipo de tentaciones, tipo de situaciones, tú tienes que correr, deja. No participes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? ¿Qué es lo que estaba pidiendo? ¿Qué es lo que se estaba exigiendo? ¿Qué se tenía que estar cuidando ahí? La integridad, la rectitud. Esto lo que se necesita ahora mismo. Esto lo que se pide, lo que se le exige a cada mujer que ha conocido a Cristo y cada cristiano, cada hombre que ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Se necesita hoy más que nunca demostrar la integridad. Hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14, la palabra dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos, cubiertos, empapados. Sí, Dios demanda siempre que el cristiano tiene que ser íntegro. Eso creo que lo que hace falta en los tiempos en que estamos viviendo. Creo que ha habido mucha falsedad entre muchos. Tal vez no se ha entendido que el reino de Dios es justicia. Pero no solamente estamos pensando en integridad, sino en honestidad. Cada cristiano tiene que ser íntegro. Cada cristiano tiene que ser honesto. Cuando hablamos de honestidad, estamos hablando de honra, amados hermanos, de decencia. Estamos pensando de decoro. Esto es lo que hace falta en el pueblo cristiano ahora mismo. No hay pudor y esto se ha abandonado porque no se ha entendido perfectamente bien que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia. Tanto que hace falta hoy. No se está cultivando estas cosas ahora mismo. Solamente para los que realmente son cristianos consagrados pueden estar practicando estas cosas que son tan importantísimas, tan relevantes para cada uno de los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Amados, la rectitud. Quiero que entienda, cuando hablamos de redención, estamos hablando de un rescate. Sí, usted, su servidor y muchos más, estábamos viviendo en un peligro tremendo. Sí, estábamos nosotros hundidos sin ninguna esperanza. Pero llegó el momento cuando alguien extiende la mano y nos rescata. Sí, para darnos vida. Extiende la mano para darnos la liberación, para darnos esa libertad que a nosotros nos hacía mucha falta. Hoy, la gente que no conoce a Cristo necesita ser libertados porque están viviendo el pecado, pero necesita reconocer en la situación en que está viviendo, necesita de alguien que le está extendiendo la mano, que le extienda la mano y va a experimentar, va a disfrutar de ese rescate. Cuando tenga todo esto, puede entender, puede compartir, pueden disfrutar la rectitud.
Oh, amados hermanos, Dios quiere que nosotros seamos cristianos realmente, que estemos entendiendo nuestra rectitud. Tenemos que ser cristianos íntegros, tenemos que ser cristianos honestos. Pero no solamente en estas cosas puede manifestarse nuestra rectitud. Nuestra rectitud, amado hermano que me está escuchando, se tiene que demostrar también en la moralidad. Sí, hay que ser virtuosos, hay que ser éticos, amados hermanos. Hoy se ha olvidado, hoy se ha abandonado estas cosas que se necesita, que Dios exige para cada uno de los suyos. Es terrible. Ahora mismo muchos de los que se dicen que son cristianos no están demostrando estos detalles, estas cosas que tanto hace falta, que exige nuestro Señor. Es triste, pero esto es lo que está pasando ahora mismo. Sí, hermanos, cuando estamos hablando sobre rectitud, no solamente pensamos en esto de la moralidad. No estamos pensando solamente en estas cosas que son tan interesantes. Pensamos en otras cosas también. Pero sobre la moralidad hoy, esto está de lo más bajo, de lo peor que pueda pasar ahora mismo. Hoy se ha abandonado la moralidad. No hay ética. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que apegarnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Tenemos que tomar en cuenta lo que pide, lo que exige nuestro Dios, lo que demanda Dios para nosotros. Gracias a Él ya tenemos esa redención, ya fuimos rescatados, ya somos liberados. Pero ahora tenemos que demostrar nuestra rectitud. Cuando hablamos de rectitud estamos pensando, entre otras cosas, fidelidad, hermanos. En el libro de Job hay un hombre que nos enseña acerca de esta palabra, de esta enseñanza. En Job capítulo 1, y en los versículos 20, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Job capítulo 1 y el versículo 20 dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Escuche el siguiente versículo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿O qué es lo que dice este varón? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto, en todos los problemas que hubo, que él padeció, que él estaba pasando en ese tiempo, no pecó. Demostró fidelidad, demostró rectitud. Hermanos, estamos hablando de integridad. ¿Qué tal cuando usted tiene algún problema, algún detalle muy fuerte en su vida, en su matrimonio, en su negocio, en su trabajo? Cuando llegan todos estos problemas, ¿cómo los clasifica usted? ¿Realmente se mantiene quieto? ¿Realmente se mantiene meditando su situación en que está usted pasando? ¿O le echa la culpa a alguien? ¿O por último le echa la culpa a Dios? Un ejemplo claro, un ejemplo que nos da Job. Dice que él, según el versículo 22,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con todo esto, dice la Biblia, no pecó, demostró su rectitud. En este mismo libro, pero ahora en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la palabra de esta manera. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Oh, hermanos, qué maravilla. Aprendemos de este gran patriarca, de este gran hombre, sobre su rectitud. Demostró su integridad a lo máximo. ¿Por qué no nosotros tomamos el ejemplo cuando tenemos algún detalle tan fuerte y sentimos que nosotros nos estamos muriendo ya y que no hay solución, no hay absolutamente nada para resolver? ¿Por qué no nos mantenemos así como este hombre nos lo demuestra? ¿Por qué fallamos tan pronto? ¿Por qué renegamos tan pronto? Amados, resultados de la redención. Número 1, la redención siempre resulta en rectitud. Siempre habrá esto. Siempre tiene que cosecharse, se tiene que dar ese fruto sobre la integridad, honestidad. Sí, hermanos, tiene que haber fidelidad, porque la redención no estamos hablando de una liberación de un país, de un estado. Estamos hablando de que Dios, de que Cristo nos ha dado la redención, nosotros los seres humanos. Entonces, amado hermano, número 1, la redención siempre resulta en rectitud. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, 17, sino justicia, y luego dice paz, sino justicia, y luego paz. Qué interesante, amados hermanos. Estas cosas que encontramos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, son fundamentales, son columnas fuertes para cada uno de nosotros los que hemos conocido a Cristo. Dice el versículo que estamos considerando: justicia, y después la redención da paz. En segundo lugar, amados hermanos, la redención siempre resulta en reposo. Oh, amados hermanos, este trabajo, esta obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y esta obra que Cristo puede hacer en las demás personas que aún hasta esta fecha no han conocido a Cristo, y cuando lo conozcan, no solamente tendrán justicia, experimentarán justicia, sino también ellos tendrán reposo. Reposo, hermano. En segundo lugar, la redención siempre resulta en reposo. Cuando estamos pensando en reposo o de reposo, estamos pensando de un descanso, después de estar combatiendo, después de estar agitados, después de estar haciendo cualquier cosa y que hay fatiga, hay cansancio.
después de esto viene un reposo. Pero hablemos más claro, hermanos, hablemos con las vidas de las personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal. Hoy mismo hay mucha gente que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Están sin Él, viven sin Cristo y están caminando y se van dirigiendo derecho al infierno. Pero déjenme decirles lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, 28. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué enseña nuestro Señor Jesucristo con esto de descansar? El hombre ha sido maltratado, el hombre vive desesperado. Él necesita ahora mismo reposo, necesita descanso. Y no se puede encontrar este descanso en el hombre, en otras cosas. Solamente Cristo lo puede dar cuando sea liberado del infierno. Porque Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. El hombre tiene pecado, el hombre tiene tantas cosas que le está perjudicando y no puede vivir, no puede estar en un estado de reposo. Tiene problemas en el matrimonio, problemas en su alma, problemas en la familia, problemas en cualquier parte. Y muchas veces las personas, por no encontrar una salida, por no encontrar algún alivio, por no encontrar alguna solución, se quitan la vida. Pero déjeme decirle, Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo ofrece reposo. Cristo ofrece esta tranquilidad que el ser humano necesita. Hoy el ser humano está siendo bombardeado por todas partes. En donde quiera que recurra hay problemas. Está atacado. Por donde quiera que vaya hay momentos de desesperación, de intranquilidad. No hay descanso, no hay reposo. Solamente Cristo puede darlo. Ha habido muchas personas que han intentado quitarse la vida porque sienten que ellos ya no encontraron solución. Pero cuando ellos buscan y abren ese corazón y le entregan a Cristo, saben, entienden, han comprendido que han encontrado reposo en su vida porque Cristo lo prometió. Hermanos, cuando estamos hablando de reposo, estamos pensando en la paz. Hoy, por todo lo que estamos escuchando, lo que pasa en nuestro entorno, no hay seguridad, no hay paz. Por doquiera hay problemas, donde quiera. Pero miren, hay una expresión. El salmista dice allá en Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré. En paz me acostaré. Los auténticos cristianos tenemos a nuestro Cristo en nuestro corazón y Él nos da paz en medio de los problemas, en medio de las turbulencias, en medio de las olas del mar. Hay paz. ¿Y quién puede decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré? Muchas personas, queridos amigos y hermanos, no quieren dormir porque
piensan que a lo mejor no van a amanecer con vida. Pero déjenme decirles, si Cristo está en nuestro corazón, nosotros vamos a vivir en paz. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27, Cristo mismo expresó lo siguiente: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo no hay paz, en el mundo hay persecuciones, en el mundo hay asesinatos, en el mundo hay aborrecimiento, sí, hay traiciones, hay persecuciones. En el mundo no hay nada de esto. Pero ¿qué tal los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador? Disfrutamos de esa paz, disfrutamos de esa bendición. ¿Se da cuenta, querido amigo, hermano? La redención produce reposo. Oh, qué maravilla, hermanos. Esto es una enorme, pero enorme bendición, saber que Cristo es la única persona indicada que puede darnos ese reposo. Actualmente y siempre, 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 las Naciones Unidas ha hablado de pacificación, ha hablado de paz. Cuando hay guerras, siempre hablan de paz. Pero déjenme decirles, nunca ha logrado eso. Todo lo contrario. En vez de que exista paz, siempre ha habido problemas. Siempre, siempre. En nuestro país se habla de paz, pero no lo hay. Siempre hay problemas. Y esto seguirá su curso cada día peor. Cada día más problemas. Pero mi Cristo me dice a través de la palabra, a través de su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando estaba con los discípulos, cuando estaba con ellos, disfrutando su estancia, el compañerismo, dijo: yo me voy, pero vendrá otro en mi lugar. En este caso se refiere al Espíritu Santo, para estar, para convivir, para compartir. Esa paz que ahora nosotros lo disfrutamos, y ahora entendemos que el resultado de esa redención, de esa liberación, de ese rescate, ahora es reposo. Oh, hermanos, cuánto hace falta esto ahora mismo en las personas. Cuánto hace falta ahora mismo en el mundo. En el libro de Efesios capítulo 4 y el versículo 3 dice la palabra del Señor de esta manera. Efesios 4:3 dice la palabra del Señor de esta manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se acuerda cuando usted vivió sin Cristo? ¿Se acuerda que usted siempre vivió en temor? Y más cuando pensaba de que algún día usted tenía que partir de este mundo, es cuando se sentía más con temor. ¿Por qué? Porque no había un descanso, no había un reposo en su vida, no había paz. Pero cuando se conoce a Cristo, tenemos el Espíritu y nos da la paz. La paz. Esto es lo que importa tanto, amados hermanos. Quiero invitaros sinceramente a todos ustedes que me están escuchando, todos los cristianos, cultivemos esto y entendamos que el reposo solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe a los hermanos de Colosas y les dice, allá en Colosenses 3, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor,
que es el vínculo perfecto. Y la paz, escuche, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta paz no puede existir, no puede gobernar, no puede experimentar el que no conoce a Cristo. Solamente los que hemos sido regenerados, los que tuvimos un encuentro personal con Cristo, vamos a disfrutar esta paz, este reposo. Recuerde, cuando atendió aquella voz de Cristo, cuando Él estaba haciendo la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vino y descargó todos sus pesares, todos sus problemas. Después de aceptar a Cristo, se sintió libre, se sintió totalmente distinto, porque ahora Cristo, ahora Él lo acompaña y Él le ayuda con todas las cargas que uno puede tener. La redención siempre resulta en reposo. ¿Y por qué podemos nosotros pensar en ese reposo tan importante para cada uno que ha conocido a Cristo como su Salvador personal? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Sí? Quiero que busquen. Si usted tiene Biblia, busque y nos daremos cuenta de lo que la palabra del Señor indica, y esto debe ser un motivo de gran esperanza, un motivo de inspiración. Hay suficiente material para encontrar y animarnos. En la Biblia encontramos muchas cosas como estas cuando hablamos de rectitud, cuando hablamos de estas cosas para los cristianos en el cual nosotros nos vamos a apoyar. Gálatas 5:22 dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice gozo. Y el tercero dice paz. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Encontramos nosotros, amados hermanos, que esto se adquiere por medio del Espíritu. ¡Qué maravilla, amados! ¡Qué maravilla, queridos hermanos! Dios nos ha dado, nos oferta todas estas cosas. Y ahora ya estamos en el cuerpo, en el redil de Cristo. Vamos a disfrutar estas cosas que nos enseña Pablo. Pablo les escribe a los hermanos de Roma y les dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Y paz. Oh, hermanos, esto es importantísimo que nosotros debemos de entender y cultivarlo entre el cristianismo. Yo sé que cuando tenemos algún problema de salud, cuando hay un problema, hay un diagnóstico en donde nos dicen los especialistas que tenemos un problema grave en nuestra salud, tal vez momentáneamente nos vamos a descontrolar porque somos humanos. Pero en medio de estos problemas, en medio de estas situaciones, debe de existir la paz. La paz. Porque este es el resultado de la redención. Este es el resultado de una nueva vida que nosotros hemos tenido o hemos encontrado en Cristo Jesús.
Por eso vale la pena, hermanos, batallar en la tierra. Vale la pena estar nosotros batallando, peleando con el enemigo aquí en la tierra. El diablo nunca nos dejará tranquilos. Nunca, siempre estará peleando en contra de nosotros. Pero en medio de estas circunstancias hay paz. Tenemos paz, hermanos. Qué glorioso. Gloria a Dios por este texto, por este versículo que encontramos en el libro de Romanos. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Pero viene otra palabra importantísima que también vale la pena ponerle atención. Vale la pena meditar en ella. Después de paz, dice, y gozo en el Espíritu Santo. Y gozo en el Espíritu Santo. En tercer lugar, la redención siempre resulta en regocijo. Oh, amados, esto es interesante, queridos hermanos. Esto es mucho, pero mucho, muy interesante cuando hablamos nosotros de regocijo. Y estamos hablando nada menos y nada más de júbilo. De júbilo. Miren, hermanos, Pablo y nuestro hermano Silas, ellos estaban por ahí predicando la palabra. Y nos dice Hechos capítulo 30 en adelante. Hechos capítulo 16, 30. Dice la palabra del Señor así. Si usted tiene Biblia, quiero que busque este pasaje. Hechos 16, 30 a 34 dice así. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y ser salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Oh, qué maravilla, hermanos! Este carcelero se quiso quitar la vida. Pensó que en ese momento ya no había más oportunidades para él, puesto que la situación era muy difícil para él. Era el encargado de todo ese tipo de problemas de gente que había en ese lugar, en esas cárceles. Quiso quitarse la vida, pero Pablo y Silas lo vieron sus intenciones y le dijeron, quieto, Nerón, no te hagas daño. Aquí estamos para ayudarte. Aquí están todos los presos. Aquí estamos nosotros, pero no te hagas daño. Queremos ayudarte, queremos apoyarte. Y enseguida Pablo y Silas le hablaron de Cristo. Él reconoció que era un pecador, reconoció que sin Cristo no era absolutamente nada. Y le presentaron a Cristo como su Salvador personal. Y dice la Biblia que él conoció a Cristo. Y después de haber conocido a Cristo, hay una serie de cosas que hizo. Pero sobre todo en el último, en el versículo que estamos considerando, el versículo 34, dice, y se regocijó con toda su casa. ¿Qué pasó aquí entonces, hermanos? La redención siempre resulta en regocijo, en felicidad, hermanos, en fiesta. Solamente lo pueden experimentar los que tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo, así como lo hizo el carcelero. Este hombre se sintió tan satisfecho, se sintió tan contento por lo que había acontecido. En gratitud a todo esto, los lleva a su casa
Y dice que compartió todo y se regocijó con su familia. Llegó la felicidad. De manera que la redención siempre resulta en regocijo. Hay un pasaje también, allá en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 3, amados hermanos, hay otro punto importantísimo que tenemos que considerarlo, hermano. En Hechos capítulo 3 y el versículo 6, la palabra del Señor nos indica lo siguiente. Hechos capítulo 6, Hechos 3, versículo 6 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y ahora escuche lo que dice el versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Oh, hermanos, un milagro que encontramos aquí que ha acontecido. Pedro se enfrenta a este hombre pidiendo alguna moneda, pero él dijo: no tengo para darte. Pero este hombre recibió algo que tal vez no esperaba en su vida. Un hombre que no podía caminar, un hombre que le faltaba esa agilidad en los pies, en las piernas. Pero Dios hizo el milagro a través de este hombre, de estos hombres. Y cuando Dios había hecho el milagro, dice la Biblia que este hombre entró en el templo saltando. ¿Qué es lo que pasó en él? Él sintió regocijo. Claro, sintió júbilo en su vida. Sí, amados hermanos, sintió felicidad. ¡Qué maravilla, hermanos! Así como aquel carcelero, ahora este otro hombre, saltando en el templo, adorando a Dios, dando gracias a Dios por lo que había acontecido en su vida, que ahora ya podía jugar, ya podía caminar, ya pudiese trabajar. ¿Y por qué no? Él iba a sentirse tan feliz. Ahora él estaba sintiendo ese regocijo. Ahora en su vida había satisfacción. Oh, hermanos, ¿por qué sentía satisfacción? Porque lo que se había dañado ahora tenía una reparación. Sí, esto era muy importante. Ahora encontró la solución. Ahora en él había un contentamiento enorme, porque Dios había hecho el trabajo, había cambiado la situación totalmente de este hombre, de esta persona que estaba enferma. El júbilo, la satisfacción que él ahora sentía, amados hermanos. En la vida de este hombre no solamente sintió júbilo, no solamente sintió satisfacción, sino también sintió ahora placer. Sí, hermanos, placer enorme que ahora estaba experimentando. Felicidad, regocijo, deleite ahora. Oh, hermanos, ¿qué puede uno pensar? ¿Qué puede más pedir? Cuando Cristo ha hecho la obra en nuestras vidas, necesitamos estar sumamente agradecidos con nuestro Dios. Somos inmerecedores de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero por su misericordia, por su amor, Él nos dio redención. Queridos amigos y hermanos, el tema es resultados de la redención. Quiero darle un resumen.
Número 1. La redención siempre resulta en rectitud. Número 2. La redención siempre resulta en reposo. Y número 3. La redención siempre resulta en regocijo. Oh, amados hermanos, esto es una genuina bendición. Justicia sin pecados, hermano. Paz sin disturbios internos. Gozo sin ninguna clase de agonía mental o temor angustioso. ¿Quién puede experimentar esta bendición o estas bendiciones? Solamente los que han sido rescatados, liberados. Solamente ellos. Amado hermano, amada hermana, quiero que medite estas cosas que son tan importantísimas. Que Dios les bendiga a todos ustedes y muchas gracias por sintonizarnos. Les pido que sigan orando por este servidor. Yo no soy nada. Soy una persona absolutamente nada. Yo necesito su apoyo para seguir exponiendo la palabra de Dios. Quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Me has dado la oportunidad, la bendición de compartir. Espero para todas las personas quienes nos sintonizaron o nos están sintonizando, que sea de bendición. Gracias, Señor, por esta redención que tenemos. En tus manos dejamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, La Voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido, yo y ciudadano soy.